Bien, para continuar o para complementar esta sección 4.3 sobre trazado de gráficas, vamos a establecer el siguiente ejercicio. Trazar la gráfica de la siguiente función. F de x es una función polinómica de orden 4, pero fíjense que acá tenemos tres términos, el primero de orden 4, el segundo de orden 3 y el tercero de exponente 2 en su variable. Entonces ya estamos familiarizados con el esquema. En el primer paso vamos a calcular la primera y la segunda derivada. ¿Ok? En el segundo paso vamos a seleccionar los números críticos, es decir, aquellos números que anulan la primera derivada. Saben que aquí tienen que utilizar las bases que tengan de factorización. ¿Ok? Bien, pueden hacerlo por Ruffini, por resolvente cuadrática, como mejor les parezca. Una vez que nosotros seleccionamos los números críticos, que en este caso van a ser 3, vamos a organizarlos de izquierda a derecha, como lo ven acá, porque esto nos va a permitir subdividir la recta real en tantos intervalos como se necesite. Entonces, fíjate, veamos, a la izquierda de menos 2 sería menos infinito menos 2. Entre menos 2 y 0, entonces sería el intervalo menos 2, 0. Entre 0 y 1 será el intervalo 0, 1. Y de 1 en adelante el intervalo 1 más infinito. Fíjate, si nos equivocamos calculando los números críticos, dañamos todo este paso. Ahora, en el paso 4, o aquí en el paso 3, perdón, vamos a estudiar los intervalos de monotonía. Vamos primero con este intervalo. Sería los x menores que menos 2. Coloco la derivada como un referente, pero voy a tomar cualquier número que esté a la izquierda de menos 2. ¿Ok? En ese caso, tomo menos 3. Si sustituyo menos 3 en la derivada, al sacar la cuenta me da menos 8. Eso significa que como este número fue al azar en este intervalo, ¿ok? Significa que la derivada va a ser negativa en cualquier número de este intervalo. Por lo tanto, como la derivada es negativa para los x menores que menos 2, f decrece en menos infinito menos 2. Ahora vamos con el otro intervalo, que es el menos 2, 0. Entonces sería menos 2 menor que x menor que 0. Tengo mi derivada, ahora vamos a tomar un número que esté entre menos 2 y 0, sería menos 1. Aplico exactamente lo mismo. Al sustituir menos 1 en la derivada, obtenemos el valor de 8. Es casualidad que me dio el mismo número, ¿ok? A nosotros en verdad nos interesa el signo del número. En este caso, como la derivada nos da positivo, decimos que la derivada es positiva en todo ese intervalo. Quiere decir que f es creciente en ese intervalo. Así seguimos, ahora vamos con el 0, 1, vamos a tomar un número que esté entre 0 y 1, recuerden que es abierto, no podemos tomar ni 0 ni 1, ¿por qué? Porque ellos son números críticos, entonces la derivada va a ser nula. En este caso tomamos un medio, es 0,5, lo sustituimos y me da menos un medio, quiere decir que la derivada es negativa. Es decir, la derivada es negativa para todo número que esté en el intervalo 0, 1. Eso quiere decir que la función decrece en 0, 1. Y por último, vamos a analizar 1 más infinito, es decir, x mayor que 1. Tomo cualquier valor que esté a la derecha de 1, en particular 2, me dio 32, que es mayor que 0. ¿Ok? Eso significa que si la derivada es mayor que 0 en todo este intervalo, quiere decir que a partir de 1 la función crece. Entonces, hasta este momento sabemos los intervalos de monotonía. En el paso que sigue, como consecuencia de este paso 3, vamos a ver dónde alcanzan máximos y mínimos relativos. Entonces, calculamos las imágenes de cada uno de los puntos. Claro, esto lo vamos a hacer paulatinamente. ¿Qué pasó en menos 2? Vamos a regresarlo. A la izquierda de menos 2, la función decrece. Y a la derecha de menos 2, la función crece. Si primero decrece y después crece, es porque, a ver, aquí, f de menos 2 igual a menos 32 tercios, significa que ella alcanza un mínimo. ¿Por qué? Porque a la izquierda decrece y después crece. De la misma forma, obtenemos que f de 0 alcanza un máximo. ¿Por qué? Porque a la izquierda de 0, si analizamos los casos anteriores, a la izquierda de 0 era aquí, ¿ok? La función crece, a ver, aquí estamos a la izquierda de 0, la función crece, en este mínimo,
en f de 0 alcanza un máximo. Fíjate que a la izquierda de 0 la función crece, pero a la derecha de 0 la función decrece. Aquí está. A la izquierda crece y a la derecha decrece. Entonces, exactamente el punto 0, 0 representa un máximo. Y por último, que lo vemos acá, a la izquierda de 1 la función decrece y a la derecha de 1 la función crece. Como decrece y crece, entonces en f de 1 igual a menos 5 tercios, hay un mínimo relativo. Quiere decir que en este caso estamos teniendo, dos mínimos y un máximo. Fíjense que en el ejemplo anterior, como teníamos dos números críticos, solamente teníamos un máximo y un mínimo. No quiere decir, en general, que los números críticos sí o sí vayan a ser extremos relativos. Ellos son candidatos a ser extremos relativos. Lo interesante es que si yo tengo tres números críticos, lo máximo que voy a obtener son tres extremos relativos. Ahora vamos con el estudio de las concavidades. Por eso vamos a ver dónde se anula la segunda derivada. En este caso, la segunda derivada es esta resolvente cuadrática. Para este caso, calculamos la resolvente cuadrática y nos van a dar decimales. Mucho cuidado con esto. Esto no tiene ninguna limitación, pero hay que tener cuidado. Entonces, al igual que como hicimos con el caso anterior, nosotros tenemos que ordenarlo de izquierda a derecha, ¿verdad? O sea, primero va el menos 1,2 y después va el 0,5, porque este es negativo y este es positivo. Entonces, vamos a subdividir la recta real en tres intervalos. Los menores a menos 1,2, ¿ok? Después los que están entre menos 1,2 y 0,5 y por último los mayores de 0,5. Lo mismo que hicimos con el estudio de la primera derivada, pero ahora con la segunda. Entonces, con mucho cuidado, si x es menor que menos 1,2, ¿verdad? Y tengo como herramienta la segunda derivada, tomemos cualquier número que sea menor que menos 1,2. Menos 2, por ejemplo. Si sustituyo menos 2 en la segunda derivada, me da 24, que es positivo. ¿Qué concluimos ahí? Si la segunda derivada es mayor que 0 para este intervalo, es porque f es cóncava hacia arriba. Recuerden que la segunda derivada te dice la concavidad. La primera derivada te dice si la función crece o decrece. Ahora vamos a analizar qué pasa entre menos 1,2 y 0,5. ¿Lo ven? Por eso decimos menos 1,2 menor que x menor que 0,5. ¿Quién será la segunda derivada? ¿Cómo será la segunda derivada en ese intervalo? Tomemos cualquier número, no nos compliquemos, busquemos uno entero, menos 1. La segunda derivada evaluada en menos 1 me da menos 4. Quiere decir que como la segunda derivada es negativa en todo ese sector, f es cóncava hacia abajo en ese intervalo. Ahora bien, por último, analicemos qué pasa a la derecha de 0,5. Busquemos un número mayor que 0,5, la segunda derivada es positiva y por lo tanto, como la segunda derivada es positiva en todo ese intervalo, la función es cóncava hacia arriba. Entonces, antes de cambiar la diapositiva, fíjense que aquí estamos viendo que a la izquierda de menos 1,2, f es cóncava hacia arriba. Y a la derecha de menos 1,2 es cóncava hacia abajo. Entonces hay un cambio a la concavidad, quiere decir que en el punto menos 1,2, f de menos 1,2, hay un punto de inflexión. Eso es lo que vamos a analizar en la diapositiva que viene. También, como f es cóncava hacia abajo y después es cóncava hacia arriba, en 0,5 hay otro punto de inflexión. Dicho esto, y observándolo ahí en los cálculos, fíjense que f de menos 1,2 me da menos 6 y f de 0,5 me da menos 0,77. Entonces, el punto menos 1,2 menos 6 y el punto 0,5 menos 0,77, estos dos puntos son los puntos de inflexión de la función. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Resumir en una tabla. Con mucho cuidado veamos qué es lo que vamos teniendo. Tenemos tres números críticos y entre número crítico y número crítico tenemos números que me dan punto de inflexión. ¿Cuál fue el primer número crítico que estudiamos? El menos 2. Después nos conseguimos al primer punto de inflexión, que es menos 1,2, o a la componente x del punto de inflexión. Después nos conseguimos el segundo número crítico, que es 0. Luego conseguimos la otra componente del otro punto de inflexión, que es 0,5.
Y por último nos conseguimos al tercer número crítico, que es 1. ¿Lo ven? Fíjense que estoy siguiendo el mismo orden que en la tabla anterior, que en el ejercicio anterior, pero como hay mayor cantidad de números críticos y de candidatos a puntos de inflexión, se hace más fina, más detallada la tabla, más larga, más extensa. Entonces, ahora vamos a ver qué intervalos inciden entre ellos. A la izquierda de menos 2, entonces tendríamos x menor que menos 2. Entre menos 2 y menos 1,2, entonces tendríamos el intervalo abierto menos 2 menos 1,2. Entre menos 1,2 y 0 hay otro abierto. Entre 0 y 0,5 hay otro abierto. Entre 0,5 y 1 hay otro abierto. Y de 1 en adelante va hacia más infinito. El llenado de esta primera columna es fundamental, porque aquí tú estás viendo el itinerario, el recorrido completo de lo que hace la función. Ahora, vamos a ver las imágenes de cada número crítico y de cada punto de inflexión. Todos esos cálculos ya los hicimos. Aquí no hay que pensar nada, sino vaciarlo en la tabla. Para x igual menos 2, f de menos 2 es menos 11. Aquí tenemos arriba, f de menos 1,2 es menos 6. F de 0 es 0. F de 0,5 es menos 0,77. Y f de 1 es menos 5 tercios. Ahora, ¿de dónde salieron estos? ¿Quiénes anulan la primera derivada? Los números críticos. Entonces ponemos 0 en la columna correspondiente a la primera derivada para los números críticos. ¿Y quiénes anularon la segunda derivada? Menos 1,2 y 0,5. ¿Lo ven? Ahora vamos a ver los intervalos de monotonía. Vamos a ir vaciando todo lo que obtuvimos en los cálculos anteriores. Es decir, en el intervalo x menor que menos 2, la derivada era negativa. En el intervalo que va desde menos 2 hasta 0, la derivada era positiva. En el intervalo que va desde 0 hasta 1, la derivada era negativa. Y de 1 en adelante, la derivada era positiva. Ahora, cuando estudiábamos las concavidades, a la izquierda de menos 1,2 obtuvimos que la segunda derivada era positiva. Entre menos 1,2 y 0,5 obtuvimos que la segunda derivada era negativa. Y a partir de 0,5 obtuvimos que la segunda derivada era positiva. Entonces, ¿qué característica estamos teniendo? Este menos significa que la función decrece cóncava hacia arriba. Este más significa crece cóncava hacia arriba. Este más menos significa crece cóncava hacia abajo. Este menos significa decrece cóncava hacia abajo. Este menos más significa decrece cóncavo hacia arriba. Y este más significa crece cóncavo hacia arriba. Entonces veamos, si decrece y luego crece es porque hay un mínimo relativo. Ahora, si sigue creciendo, ahora crecen ambos, pero cambia las concavidades, hay punto de inflexión. Crece y decrece, hay un máximo relativo. Cóncavo hacia abajo y después cóncavo hacia arriba, hay un punto de inflexión. Y ahora decrece y crece, hay un mínimo relativo. ¿Lo ven? Entonces es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior, pero con más detalle. Ahora, todo esto, si nosotros graficamos estos pares ordenados, menos 2, menos 1, menos 1,2, menos 6, lo graficamos en un sistema coordenado y vamos estudiando el crecimiento y las concavidades, llegamos a lo siguiente. ¿Okay? Primero colocamos los puntos. Este puntico, vamos a ver. Voy a tratar de hacer el recorrido en el tiempo que nos queda. Lo primero que hacemos es, a ver, la pluma aquí. Lo primero que hacemos es graficar este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces, a la izquierda de menos 2, si vemos en la tabla, la función decrece cóncava hacia arriba, hasta que llega aquí. Después, desde menos 2 hasta menos 1/2, si quieres lo vemos en la tabla. Desde menos 2 hasta menos 1/2, ella crece cóncava hacia arriba. Ajá, entonces ella crece cóncava hacia arriba. ¿Lo ven? Desde menos 1,2 hasta 0, vamos a ver, desde menos 1,2 hasta 0, ella crece ahora cóncava hacia abajo. Entonces ella sigue creciendo, pero cóncava hacia abajo.
Luego sigue decreciendo cóncava hacia abajo, ahora crece cóncava hacia arriba hasta que finaliza. ¿Lo ven? Es practicar.